Sean todos bienvenidos a una nueva historia. Múnich, invierno de 1918. Las calles de Alemania no solo están cubiertas de nieve, sino de una humillación que quema más que el hielo. La Gran Guerra ha terminado, pero en los sótanos del Hotel Bier Gerhardt-Seiten, algo mucho más oscuro que la derrota política está terminando de gestar. Aquí, bajo el humo del tabaco y el susurro de conspiraciones, no se habla solo de fronteras, se habla de sangre, de mitos y de un destino manifiesto escrito en las estrellas. Bienvenidos a la sociedad Thule. Lo que el mundo vería años después como una maquinaria de guerra industrializada, tuvo su origen en una orden esotérica, un culto que operaba en la sombra de la aristocracia bávara. Rudolf von Sebottendorf, un hombre cuya biografía parece extraída de una novela de espionaje y ocultismo, es el arquitecto. No buscaba un partido político convencional, buscaba restaurar una pureza perdida. La creencia en Thule, esa tierra mística del norte, la patria de una raza de gigantes arios con poderes que desafiaban la comprensión humana. Para estos hombres, la derrota alemana no era una falla militar, era una impureza espiritual. Es aquí donde el misticismo se vuelve peligroso. La sociedad Thule no era un club de lectura sobre mitología nórdica, era un laboratorio de odio refinado con símbolos antiguos. Adoptaron la esvástica, no como un adorno, sino como un talismán de poder solar, una llave para despertar un pasado que, según ellos, les pertenecía por derecho de sangre. En estas reuniones, donde el ritualismo se mezclaba con el nacionalismo más radical, comenzó a circular un nombre que cambiaría el curso del siglo XX. Un joven cabo de mirada intensa y oratoria eléctrica, Adolf Hitler. Hitler no era, inicialmente, el líder de este círculo, era su proyecto. La sociedad Thule proporcionó el caldo de cultivo intelectual, el apoyo financiero y, lo más importante, la justificación metafísica para el horror que vendría. No se trataba de política exterior, se trataba de una guerra cósmica entre la luz aria y la oscuridad de lo que ellos llamaban las razas inferiores. El Tercer Reich no nació en las urnas, nació en el silencio de estos rituales, donde la ambición de unos pocos se disfrazó de voluntad divina. La sombra del sol negro comenzaba a extenderse sobre Europa y nadie estaba preparado para lo que estaba por despertar. El aire en Múnich seguía cargado de pólvora y resentimiento, pero dentro de la sociedad Thule el enfoque estaba cambiando. Ya no bastaba con estudiar runas o debatir sobre la Atlántida en salones alfombrados. Hacía falta un puente, un conductor de electricidad que llevara el misticismo a las masas hambrientas de orgullo. Aquí aparece una figura esencial, a menudo eclipsada por la historia oficial, pero fundamental en el tejido esotérico del nazismo, Dietrich Eckart. Eckart no era un soldado, era un poeta, un dramaturgo y, por encima de todo, un ocultista convencido de que un Mesías alemán estaba por llegar. La sociedad Thule no solo financiaba periódicos como el Völkischer Beobachter, buscaban una voz, y en 1919 en una pequeña cervecería la encontraron. Cuando Eckart escuchó por primera vez a Adolf Hitler, no vio a un político, vio a un recipiente, un hombre capaz de canalizar el odio colectivo y transformarlo en una religión de Estado. La relación entre Eckart y Hitler fue la de maestro y aprendiz en las artes de la manipulación psicológica y el simbolismo. Bajo la tutela de los miembros de Thule, Hitler fue moldeado. Se dice que Eckart le enseñó a proyectar su voz, a utilizar pausas dramáticas y, lo más inquietante, a imbuir sus discursos de una mística que rayaba en lo religioso. La sociedad Thule fue la columna vertebral del DEP, Partido Obrero Alemán, que poco después se transformaría en el NSDEP. La esvástica, ese símbolo milenario de giro solar, fue arrebatada de su contexto oriental y cargada con la vibración de la supremacía aria bajo la estricta supervisión de estos teóricos del ocultismo. Pero no nos engañemos, para la sociedad Thule, Hitler era inicialmente un instrumento. Ellos eran la élite, aristócratas, académicos y militares de alto rango que creían que la política era solo la superficie de una guerra espiritual mucho más antigua. Personajes como Rudolf Hess, el futuro delfín del Führer, eran miembros devotos que veían en el partido una orden de caballería moderna, una reencarnación de los caballeros teutones. La manipulación había comenzado. El control de las masas no se basaba en la lógica económica, sino en el despertar de un atavismo oscuro, un llamado a la sangre que Thule había codificado cuidadosamente en sus rituales privados. El monstruo estaba despertando, y sus padres no eran políticos, eran nigromantes de la ideología. A medida que el movimiento nacional socialista ganaba tracción en el lodo de la política bávara, la sociedad Thule comenzó a inyectar un veneno intelectual aún más ambicioso en el joven partido. No se trataba solo de pureza de sangre, se trataba de dominio terrenal justificado por leyes cósmicas. Entra en escena Rudolf Hess, el hombre que se convertiría en la sombra de Hitler, y con él, su mentor espiritual y académico, Karl Haushofer.
Este general y geógrafo no era un político común, era un iniciado en las corrientes esotéricas de Oriente, un hombre que creía que las naciones eran organismos vivos que necesitaban alimentarse de tierra. Bajo la tutela de Haushofer, la sociedad Thule refinó el concepto del Lebensraum o espacio vital. Para el ojo profano, esto parecía una simple estrategia de expansión territorial, pero para el círculo interno de Thule era una misión mística. Creían que el pueblo alemán, como herederos de los dioses de Thule, tenía el derecho metafísico de reclamar las tierras del este. Hess, obsesionado con la astrología y las profecías, veía en Hitler al ejecutor de estas teorías. La geopolítica se transformó en una geopolítica esotérica, donde los mapas no se trazaban por economía, sino por el destino manifiesto de una raza que debía reinar sobre el pivote del mundo. La influencia de estos hombres sobre Hitler durante su encarcelamiento en Landsberg fue total. Mientras escribía Mein Kampf, Hitler estaba rodeado de las ideas de la sociedad Thule, la lucha eterna entre el ario y el antiario, la necesidad de un líder absoluto que fuera un medium de la voluntad del pueblo y la expansión hacia Rusia como un retorno a las raíces hiperbóreas. Haushofer visitaba a Hess y a Hitler constantemente, alimentando la mente del futuro dictador con visiones de un imperio que duraría 1000 años, sostenido no solo por tanques, sino por una alineación espiritual con las fuerzas de la Tierra. Es aquí donde el control de la sociedad Thule se vuelve más siniestro. No solo manipularon el discurso, sino que definieron los objetivos estratégicos de una nación entera basándose en delirios ocultistas. La maquinaria de propaganda nazi comenzó a utilizar términos que resonaban en el inconsciente colectivo alemán, términos que habían sido destilados en las reuniones secretas de Thule años atrás. La política exterior de Alemania estaba siendo dictada, en última instancia, por un grupo de hombres que consultaban cartas astrales y buscaban en las runas la validación de sus crímenes. El escenario estaba listo para que el misticismo abandonara los libros y se convirtiera en acero y en sangre. El 1 de julio de 1935, la influencia de la sociedad Thule se institucionalizó. Heinrich Himmler, junto a Richard Walter Darré y el místico Hermann Wirth, fundó la Ahnenerbe, la Sociedad para la Investigación y Enseñanza de la Herencia Ancestral Alemana. No era un grupo de aficionados, contaba con 50 departamentos científicos que abarcaban desde la arqueología hasta la genética. Su misión era clara, encontrar pruebas científicas de las teorías de Thule sobre la superioridad aria. En 1937, la Ahnenerbe fue integrada oficialmente en la SS, convirtiéndose en el brazo ocultista y académico del Estado nazi, financiada con fondos públicos para validar mitos. El epicentro de este ritualismo se trasladó al castillo de Welsburg, en Westfalia. Himmler lo alquiló en 1934 por un marco simbólico y gastó millones en remodelarlo para convertirlo en el Vaticano de las SS. En la torre norte se construyó la Obergruppenführersaal, una sala con un mosaico de mármol verde que representaba el sol negro, un símbolo central de la sociedad Thule. Debajo de esta sala se erigió la cripta, un lugar diseñado para rituales fúnebres de la élite de las SS, con 12 columnas que representaban a los caballeros de la mesa redonda de Arturo, pero bajo una estética de caballería germánica oscura. A nivel operativo, la Ahnenerbe ejecutó expediciones internacionales financiadas por el Reich. En 1938, la expedición al Tíbet, liderada por Ernst Schäfer y el antropólogo Bruno Beger, buscaba en el Himalaya los restos de la raza aria original. Midieron cráneos y buscaron vínculos con la mítica Agartha, la Tierra Hueca. Simultáneamente, en Alemania, la influencia de la sociedad Thule dictaba políticas de higiene racial. Los estatutos de las SS exigían el Sippenbuch o libro de genealogía, rastreando la pureza de sangre hasta 1750, una obsesión que emanaba directamente de los escritos de Guido von List y los fundadores de Thule décadas atrás. En 1939, el control de la información era absoluto. La oficina RSAA, Oficina Central de Seguridad del Reich, bajo Reinhard Heydrich, también vinculado a círculos esotéricos, comenzó a confiscar bibliotecas enteras de logias masónicas y grupos ocultistas rivales. En el Palacio de la SS en Berlín se almacenaban miles de libros sobre brujería y tradiciones germánicas, analizados por la unidad especial H. Sonderkommando. El objetivo no era solo el conocimiento, sino el monopolio del poder espiritual. Quien controlara el pasado y los símbolos, controlaría el futuro de Europa. La sociedad Thule había logrado su meta. El misticismo era ahora una política de Estado armado. En 1933, una figura central de la sociedad Thule consolidó su poder en las sombras, Karl Maria Willigut, conocido en el círculo interno de las SS como Weishaupt. Willigut no era un teórico, afirmaba ser el último descendiente de una estirpe de reyes magos germanos con memoria ancestral. En septiembre de ese año,
Himmler lo nombró jefe del Departamento de Historia Antigua en la Oficina de Raza y Asentamiento de las SS. Willigut fue el arquitecto del Anillo de la Calavera, el Totenkopfring, entregado a la élite de las SS, grabado con runas que él mismo diseñó basándose en las enseñanzas de la sociedad Thule y el armanismo. Mientras Willigut diseñaba rituales en el castillo de Wewelsburg, el régimen inició una operación de limpieza mística. El 14 de mayo de 1934, el Ministerio del Interior del Reich prohibió oficialmente todas las sociedades secretas y logias masónicas que no estuvieran bajo control nazi. Bajo la dirección de Reinhard Heydrich, la Gestapo creó la sección Segunde, 121, dedicada exclusivamente al monitoreo de sectas, astrólogos y grupos ocultistas competidores. La sociedad Thule, habiendo cumplido su propósito de instalar a Hitler en el poder, fue formalmente disuelta en 1935 para evitar que otros grupos usaran sus mismas tácticas de influencia esotérica contra el Estado. En 1936, el control sobre el misticismo se volvió total con la creación del H-Sonderkommando, unidad especial H por Hexen Brujas. Esta unidad de las SS, operando desde la sede de la SD en Berlín, recolectó más de 140.000 documentos de archivos históricos y bibliotecas de toda Europa. Su objetivo era investigar la caza de brujas medieval como un genocidio cometido por la Iglesia Católica contra la sangre germánica. Himmler creía que las brujas quemadas eran depositarias de la sabiduría antigua de Thule. Esta investigación histórica no era académica. Buscaba justificar la persecución de la Iglesia y la creación de una nueva religión estatal basada en el culto a los ancestros. El 9 de junio de 1941, tras la huida de Rudolf Hess a Escocia, la persecución de los ocultistas independientes llegó a su clímax con la Acción Hess. Cientos de astrólogos, seguidores del antroposofismo de Rudolf Steiner y videntes, fueron arrestados y enviados a campos de concentración como Sachsenhausen. El régimen nazi, influenciado originalmente por la sociedad Thule, ya no permitía la libre interpretación del destino. Solo la Ahnenerbe y el círculo íntimo de Himmler tenían el derecho legal de consultar las estrellas o interpretar las runas. El misticismo se había convertido en un monopolio del terror, gestionado por burócratas con uniformes negros. En 1939, la simbología de la sociedad Thule abandonó los libros para estamparse en el acero. La SS Führungshauptamt, Oficina Central de Dirección de las SS, estandarizó el uso de las runas SIG, la doble S, diseñadas originalmente por el grafista Walter Heck en 1931. No eran simples letras. Basándose en las teorías de Guido von List, miembro honorario de los círculos de Thule, estas runas representaban el rayo solar y la victoria absoluta. Cada unidad de las Waffen-SS portaba insignias cargadas de significado esotérico. La calavera, Totenkopf, de la Trestia División SS, símbolo de lealtad más allá de la muerte, y la runa Odal de la Sieta División SS, que simbolizaba la herencia de sangre y tierra. La Ahnenerbe, bajo la dirección administrativa de Wolfram Sievers, expandió sus operaciones arqueológicas a los territorios ocupados en 1940. En Francia, tras la caída de París, la unidad Sonderstab Musik y el Departamento de Arqueología de las SS saquearon colecciones privadas buscando manuscritos sobre los cátaros y el Santo Grial en la región de Montségur. Otto Rahn, un investigador vinculado a la Ahnenerbe desde 1935, había convencido a Himmler de que los cátaros eran portadores de la sabiduría de Thule. Aunque Rahn murió en extrañas circunstancias en 1939, sus expediciones sentaron la base para las búsquedas de reliquias en el sur de Francia durante la ocupación. En el frente oriental, tras el inicio de la Operación Barbarroja en junio de 1941, la Ahnenerbe activó el Comando Especial de Arqueología de las SS en Ucrania y Crimea. El arqueólogo Herbert Jankun lideró las excavaciones en las estepas rusas buscando pruebas de que los godos, una tribu germánica, habían dominado esas tierras siglos antes. El objetivo era legalizar el genocidio y la expulsión de las poblaciones eslavas bajo el pretexto de una reocupación ancestral de territorios pertenecientes a la raza de Thule. Las pruebas arqueológicas se fabricaban o manipulaban para justificar el Plan General del Este, Generalplan Ost. En 1942, el misticismo se mezcló con la ciencia médica criminal. La Ahnenerbe financió los experimentos de Sigmund Rascher en el campo de concentración de Dachau. Bajo el pretexto de estudiar la resistencia del cuerpo ario, se realizaron pruebas de congelación y descompresión. Rascher informaba directamente a Himmler a través de la oficina personal del Reichsführer. Mientras los soldados morían en Stalingrado, en los laboratorios de la Ahnenerbe se buscaba la clave de la regeneración biológica y la pureza racial, utilizando a prisioneros como material de desecho en una macabra interpretación de las leyes naturales de la sociedad Thule. El 12 de marzo de 1938, tras el Anschluss, la anexión de Austria, la primera acción de Hitler no fue política, sino simbólica.
Se dirigió al Palacio de Hofburg en Viena para reclamar la lanza de Longinos, la reliquia que, según la leyenda de la sociedad Thule, otorgaba la victoria invencible a quien la poseyera. El 13 de octubre de 1938, la lanza y las joyas del imperio fueron trasladadas en un tren blindado a Nuremberg, la ciudad de los congresos del partido. Hitler encargó a la Ahnenerbe y al alcalde de la ciudad, Willy Liebel, la custodia de estos objetos en la iglesia de Santa Catalina, convirtiéndolos en el núcleo místico de su legitimación histórica. Mientras las reliquias se exhibían, el uso de la astrología se infiltraba en el alto mando. Tras la huida de Hess en 1941, Hitler ordenó oficialmente purgar a los astrólogos, pero en privado, el régimen seguía utilizándolos. Joseph Goebbels, ministro de propaganda, empleó a finales de 1942 al astrólogo suizo Karl Ernst Kraft para manipular las profecías de Nostradamus. El objetivo era distribuir folletos en los países aliados que predijeran la victoria del Tercer Reich. Kraft trabajó bajo la supervisión de la RSH, Oficina Central de Seguridad del Reich, analizando cartas astrales de líderes, enemigos como Churchill, para detectar debilidades psicológicas. En 1943, la situación militar empeoró y el misticismo se volvió desesperado. El almirante Karl Dönitz y el mando de la Kriegsmarine autorizaron el servicio de péndulo de radio en Berlín. Se utilizaban radiestesistas y expertos en el péndulo para intentar localizar convoyes británicos en el Atlántico sobre mapas navales. Esta unidad, denominada SP Siderische Pendler, operaba bajo la creencia de Thule en las energías telúricas y las facultades psíquicas de la raza aria. Aunque los resultados fueron nulos, el gasto de recursos en estas prácticas demuestra la desconexión de la realidad que imperaba en la cúpula nazi. Paralelamente, Heinrich Himmler intensificó su búsqueda de energía ancestral en Italia. Tras la caída de Mussolini en 1943, las SS enviaron equipos de la Ahnenerbe a las catacumbas de Roma y a los archivos del Vaticano. Buscaban pruebas de una supuesta ciencia aria que hubiera sido robada por la Iglesia. La obsesión de la sociedad Thule por encontrar fuentes de energía alternativas, como la teoría del hielo mundial o el Teichler de Hans Hörbiger, llevó al Reich a rechazar la física nuclear moderna por considerarla ciencia judía vaticano. Buscaban pruebas de una supuesta ciencia aria que hubiera sido robada por la Iglesia. La obsesión de la sociedad Thule por encontrar fuentes de energía alternativas, como la teoría del hielo mundial o el Teichler de Hans Hörbiger, llevó al Reich a rechazar la física nuclear moderna por considerarla ciencia judía, retrasando así sus propios avances tecnológicos en favor de teorías feudalistas. A finales de 1944, con el Ejército Rojo cruzando el Vístula y los aliados en el Rin, la cúpula nazi se refugió en un fatalismo místico. En febrero de 1945 se lanzó la Operación Solsticio, Unternehmen Sonnenwende, una de las últimas contraofensivas en el frente oriental. El nombre no fue casual, fue elegido por Himmler para invocar el poder del renacimiento solar, un concepto central en la liturgia de la sociedad Thule. Mientras los tanques se quedaban sin combustible, en el castillo de Wewelsburg se ordenaba la destrucción de documentos de la Ahnenerbe para evitar que las pruebas de sus experimentos y rituales cayeran en manos enemigas. En el búnker de Berlín, la desconexión con la realidad técnica era total. Hitler, influenciado por las lecturas de horóscopos que Goebbels le presentaba, creyó hasta el 12 de abril de 1945 que la muerte del presidente Roosevelt era el milagro de la Casa de Brandeburgo, predicho por las estrellas. El 30 de abril de 1945 que la muerte del presidente Roosevelt era el milagro de la Casa de Brandeburgo, predicho por las estrellas. El 30 de abril de 1945, antes de suicidarse, Hitler nombró al almirante Karl Dönitz como su sucesor. Es relevante notar que, en sus últimas horas, el testamento político de Hitler seguía utilizando la terminología de pureza de sangre y destino racial destilada en las reuniones de la Sociedad Thule en 1919. El destino de los líderes esotéricos fue diverso. Heinrich Himmler intentó escapar con una identidad falsa, pero fue capturado por unidades británicas y se suicidó con cianuro el 23 de mayo de 1945 en Luneburgo. Wolfram Sievers, el director administrativo de la Ahnenerbe, fue capturado y juzgado en el juicio de los doctores en Nuremberg. Fue ejecutado en 1948 por crímenes contra la humanidad. Karl Maria Willigut, el Rasputín de las SS, había sido apartado del servicio en 1939 tras descubrirse su historial de enfermedades mentales, falleciendo en el anonimato poco después de la guerra en diciembre de 1946. Por su parte, el fundador de la Sociedad Thule, Rudolf von Sebottendorf, tuvo un final oscuro. Tras años de exilio en Turquía trabajando para la inteligencia alemana, se dice que se arrojó al Bósforo el 8 de mayo de 1945, el día de la capitulación alemana, al enterarse del fin del Tercer Reich.
La sociedad Thule como organización desapareció, pero sus archivos fueron fragmentados. Muchos de sus miembros de bajo rango se integraron en la vida civil, mientras que los servicios de inteligencia de las potencias victoriosas en la Operación Paperclip confiscaron toneladas de documentos de la ANNRB, no por su valor místico, sino por los datos científicos obtenidos a través de la barbarie. Tras la rendición incondicional del 8 de mayo de 1945, los aliados iniciaron la desnazificación, pero se enfrentaron a un dilema con la ANNRB. Durante los juicios de Nuremberg, específicamente en el juicio de los doctores, caso IN 1947-1947, se reveló que la oficina de lo oculto de las SS no solo era un centro de mitología, sino la entidad responsable de los experimentos de congelación y altitud en Dachau. Wolfram Sievers, secretario general de la ANNRB, fue condenado a muerte el 20 de agosto de 1947. Sin embargo, muchos de los académicos de la sociedad, como el arqueólogo Herbert Jankuhn, lograron reintegrarse en la vida universitaria alemana en la posguerra, alegando que sus investigaciones eran puramente científicas y ajenas a la ideología de la sociedad Thule. Mientras los tribunales procesaban a los líderes, las agencias de inteligencia de Estados Unidos, OSES, y la Unión Soviética, NKVD, se embarcaron en una carrera por los archivos de la ANNRB. En una mina de sal cerca de Bernburg, los estadounidenses recuperaron miles de registros que detallaban no solo rituales. La Operación Paperclip no solo reclutó ingenieros de cohetes como von Braun, sino que también analizó los estudios de la ANNRB sobre psicología de masas y manipulación biológica, extrayendo el conocimiento técnico de un entorno de fanatismo esotérico. Es en este vacío de información de posguerra donde nació el mito de la Nueva Suabia, Neuschwabenland. En 1938, la expedición alemana a la Antártida liderada por el capitán Alfred Richter, financiada parcialmente bajo los intereses de expansión de la cúpula nazi, plantó banderas con esvásticas en el continente helado. Tras 1945, la desaparición de varios submarinos U-Boot, como el U-530 y el U-977, que llegaron a Argentina meses después del fin de la guerra, alimentó la teoría de que la sociedad Thule había establecido una base secreta o último batallón en el Polo Sur. Estas teorías, aunque carentes de base fáctica, fueron una extensión directa de las creencias de Thule sobre una patria subterránea. El impacto cultural de la sociedad Thule no terminó con las ejecuciones. En la década de 1950, antiguos miembros de las SS y simpatizantes esotéricos en Sudamérica y Europa comenzaron a publicar literatura sobre el Sol Negro y la Vril, transformando la derrota militar en una narrativa de resistencia espiritual. La ANNRB se convirtió en el arquetipo de la oficina secreta del mal en la cultura popular, pero la realidad histórica era más administrativa y brutal. Una burocracia estatal que utilizó el mito de Thule para deshumanizar a millones. El misticismo nazi no fue una excentricidad marginal, fue el marco intelectual que permitió que la ciencia y la academia se convirtieran en herramientas de exterminio. El rastro de la sociedad Thule no se desvaneció con la quema de sus archivos en abril de 1945. A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, el concepto del Sol Negro, Schwarze Sonne, experimentó una metamorfosis. Lo que en el castillo de Welsburg era un mosaico de mármol para la élite de las SS, se convirtió en las décadas de 1970 y 1980 en un icono para grupos marginales y movimientos de extrema derecha a nivel global. Autores como Wilhelm Landig, antiguo miembro de las SS, contribuyeron a crear el mito del esoterismo nazi, rescatando las ideas de Thule para transformar una ideología de odio en una forma de espiritualidad clandestina y seductora para las nuevas generaciones. La realidad histórica nos muestra que la sociedad Thule y la ANNRB funcionaron como un mecanismo de validación. Al dotar al racismo de una pátina de antigüedad mística y rigor académico, lograron que ciudadanos comunes aceptaran la barbarie como una necesidad cósmica. La lección más inquietante que deja el Tercer Reich no es su simbología, sino la facilidad con la que una estructura estatal puede secuestrar la historia y la ciencia para servir a una narrativa mitológica. El control total de la RSHA sobre las publicaciones esotéricas en los años 40 demuestra que el misticismo, cuando se convierte en ley, anula cualquier capacidad de pensamiento crítico en la sociedad. Hoy los restos de esta obsesión nazi permanecen en lugares como el Museo del Castillo de Wewelsburg o los archivos confiscados en la División de Documentos Capturados en Maryland, Estados Unidos. La investigación histórica moderna ha despojado a la sociedad Thule de su aura de invencibilidad sobrenatural, revelándola como lo que realmente fue: un grupo de hombres oportunistas y fanáticos que utilizaron el folclore para justificar el dominio político y el asesinato en masa. Sin embargo, su capacidad para distorsionar la realidad mediante la creación de hechos alternativos basados en la fe racial sigue siendo un modelo de estudio para entender los populismos radicales contemporáneos. La fragilidad de la verdad. El Tercer Reich no fue solo una dictadura militar, fue un experimento de ingeniería social que intentó sustituir la religión y la razón por un culto a la sangre y el mito de Thule. Al observar las ruinas de sus planes milenarios, la historia nos ofrece una advertencia clara.
Cuando la política se disfraza de policía y el misticismo toma el control del Estado, el resultado es siempre la deshumanización. La sociedad Thule murió en 1945, pero las sombras que proyectó sobre la razón humana aún requieren nuestra vigilancia constante para que el sol negro nunca vuelva a salir. Si te gustó este video, espero que pulses el botón de like y tu comentario con propuestas de temas para otro video.